Mahoma nació en un entorno donde la desigualdad no era una excepción, sino una norma. Las tribus árabes del siglo VII vivían bajo reglas donde el poder y la riqueza determinaban el valor de una persona. Sin embargo, este joven comerciante de la Meca, conocido por su honestidad incluso antes de proclamarse profeta, comenzó a cuestionar las estructuras sociales que perpetuaban la pobreza y la injusticia. Su visión no solo era espiritual, sino profundamente humana. Lo sorprendente es cómo su mensaje trascendió el ámbito religioso para convertirse en una auténtica propuesta de transformación social. En un tiempo donde la compasión por los marginados era rara, Mahoma habló de igualdad, equidad y responsabilidad comunitaria. Cómo un líder del desierto logró inspirar un modelo de justicia que todavía resuena más de 1000 años después. Vamos a explorarlo. En las calles de la Meca, los huérfanos y los esclavos eran invisibles. Nadie cuestionaba su destino. Pero Mahoma lo hizo. Su predicación contenía una crítica velada a la indiferencia del poder. Llamó a cuidar al huérfano, liberar al esclavo y repartir los bienes con los necesitados. No hablaba de caridad superficial, sino de un sistema donde la riqueza debía circular, no acumularse. Su mensaje desafiaba una estructura tribal que se basaba en la herencia y el linaje. En un entorno comercial obsesionado con el oro, su propuesta era revolucionaria. El valor moral de una sociedad se mide por cómo trata a sus más vulnerables. Este principio, adelantado a su tiempo, rompió con la lógica del privilegio hereditario y sentó las bases de una nueva ética social en la península arábiga. El concepto de zakat, traducido comúnmente como limosna, era mucho más que una ayuda voluntaria. Mahoma lo planteó como una obligación moral y económica. Cada creyente debía aportar una fracción justa de sus ganancias para sostener a los menos favorecidos. Así, el bienestar se convirtió en un deber colectivo, no en una opción individual. Lo más llamativo es que este principio anticipa las ideas modernas de redistribución de la riqueza. Mientras en otras regiones del mundo los esclavos eran propiedad perpetua, en la sociedad naciente del Islam se fomentaba su liberación como acto de justicia. Este sistema solidario no solo transformaba la relación entre ricos y pobres, sino que creaba un sentido de comunidad. La equidad dejó de ser un ideal abstracto y se volvió práctica cotidiana. Otra enseñanza disruptiva fue la valoración del trabajo. En tiempos donde las clases altas despreciaban los oficios manuales, Mahoma dignificó el esfuerzo y el mérito personal. Decía que la mejor riqueza era aquella ganada con las manos propias. Este pensamiento empoderó a los trabajadores y desafió la jerarquía social de su época. Bajo esta lógica, el comerciante honesto, el artesano y la mujer que aportaba al hogar tenían el mismo valor moral que el líder o el guerrero. Lo impactante es cómo esta ética del trabajo responsable conectó con los primeros creyentes. Era más que espiritualidad, era una filosofía práctica que unía la economía con la ética. Al final, su revolución empezó en los mercados tanto como en los templos, inspirando respeto por la dignidad de cada labor humana. Mahoma también introdujo una noción de justicia legal basada en la compasión, un concepto poco habitual en sistemas judiciales primitivos. Mientras otras culturas aplicaban castigos para infundir temor, él hablaba de equilibrio, perdón y prevención antes que de venganza. Su enfoque era garantizar que las sanciones no destruyeran al individuo ni a la comunidad, sino que restituyeran la armonía. Sorprendentemente, siglos más tarde, juristas islámicos desarrollaron mecanismos semejantes a lo que hoy llamaríamos justicia restaurativa. En lugar de centrarse solo en el castigo, buscaban reparar el daño. Lo que para muchos era solo predicación religiosa, se transformó en un modelo jurídico que priorizaba la responsabilidad ética. Así, la ley no era un instrumento del poder, sino una herramienta para cuidar el tejido social. La situación de la mujer fue uno de los temas más audaces en el legado de Mahoma.
En una cultura que veía a las mujeres como propiedad y permitía prácticas como el infanticidio femenino, su postura fue radical. Promovió el derecho a heredar, a poseer bienes y a participar activamente en la vida social. Aisha, una de sus esposas, se convirtió en una autoridad en jurisprudencia y enseñanza religiosa. Esta ampliación del rol femenino fue vista por algunos como una amenaza al orden tradicional. Sin embargo, Mahoma insistía en que hombres y mujeres compartían la misma dignidad ante Dios. Más que un mensaje piadoso, fue un acto político y cultural. Estaba reescribiendo las reglas de una sociedad profundamente desigual, estableciendo las raíces de un cambio que aún hoy genera debate. Curiosamente, Mahoma no promovía solo justicia dentro del grupo creyente. Su mensaje se extendía a toda la humanidad, rompiendo con el tribalismo. Planteó que todas las personas, sin importar origen ni raza, eran iguales ante el Creador. Este principio de universalismo fue algo sin precedentes en su época. Mientras los imperios cercanos clasificaban a los pueblos en conquistadores y sometidos, él afirmaba que la diferencia más grande entre los humanos estaba en su conducta ética, no en su sangre. Lo más poderoso de esta idea era su potencial político. Diluía las fronteras sociales y religiosas a favor de una comunidad global sustentada en la justicia. Hablar de igualdad universal en el siglo VII fue casi una revolución moral anticipada a las declaraciones de derechos modernos. Mahoma también mostró una conciencia ambiental sorprendentemente avanzada. Enseñó que los animales, las plantas y los recursos naturales eran parte de la responsabilidad humana. Aconsejaba no desperdiciar el agua aunque se tuviera abundante, y prohibió dañar a los animales sin necesidad. En un entorno árido donde cada gota contaba, estas enseñanzas promovían un respeto profundo por la creación. Era una forma temprana de sostenibilidad, una ética ecológica nacida mucho antes de que existiera ese término. Lo que para muchos era simplemente una regla espiritual, en realidad establecía un equilibrio entre el ser humano y su entorno. Este respeto hacia la naturaleza completaba el círculo de su justicia social. Cuidar de los más débiles incluía también cuidar de la tierra que nos sostiene. Los primeros seguidores de Mahoma representaban una mezcla social inédita. Esclavos liberados, comerciantes, campesinos, mujeres y jóvenes marginados. Esa diversidad fortalecía su movimiento. No se requería una casta para liderar, solo convicción y conducta justa. Un esclavo como Bilal, convertido en uno de los primeros almuédanos, rompía el paradigma del privilegio racial. Lo impactante es cómo este tipo de inclusión inspiró cohesión en medio de persecuciones intensas. Su comunidad era una versión temprana de sociedad meritocrática, en la que el respeto no se otorgaba por nacimiento, sino por integridad. A través de la humildad y la convicción, crearon una red de apoyo que resistió el boicot, la pobreza y la violencia. Fue un laboratorio social donde la justicia se practicaba a diario, no solo se predicaba. En sus últimos años, Mahoma consolidó una idea esencial. El liderazgo debía ser servicio. En lugar de imponer poder, el líder debía proteger y guiar. Rechazaba el exceso y exigía rendición de cuentas incluso al gobernante. Este enfoque resuena con conceptos políticos modernos como el liderazgo ético y la transparencia institucional. Su propia vida fue el ejemplo. Vestía con sencillez, comía lo mismo que los demás y realizaba tareas domésticas. Lo hacía no por humildad teatral, sino para eliminar la distancia psicológica entre autoridad y pueblo. En una época de monarcas autoproclamados divinos, su modelo era radicalmente nuevo. Para él, el poder solo tenía sentido si servía a los demás. Es una lección que sigue tensionando las estructuras políticas del presente. El llamado a la justicia de Mahoma también incluía la moderación económica. Condenaba la usura, no por cuestiones técnicas, sino por ética. Consideraba inaceptable que la riqueza se multiplicara sin esfuerzo mientras otros trabajaban sin recompensa. En su visión, el dinero debía ser un medio para crear bienestar, no una herramienta de dominación. Este principio anticipa debates actuales sobre la desigualdad estructural y el capitalismo financiero.
Lo más curioso es que Mahoma no rechazaba el comercio, era él mismo comerciante, cuestionaba la avaricia desmedida. Su regulación moral del mercado buscaba equilibrios, no prohibiciones. Trazó así una línea entre la prosperidad legítima y la explotación. En sus enseñanzas, la economía se integraba en el mismo esquema de justicia colectiva que guiaba su espiritualidad. El Pacto de Medina, fundado bajo su liderazgo, fue un experimento político sin precedentes. Reunió a clanes, judíos, musulmanes y paganos bajo un mismo acuerdo de convivencia. La base era simple: justicia mutua, respeto y defensa común. Ningún grupo quedaba por encima de otro. Este documento es considerado uno de los primeros intentos de constitución social de la historia. En él se plasmaba la idea de ciudadanía compartida más que de identidad religiosa. Lo notable es que Mahoma consiguió lo que muchos imperios fallaron en lograr: una alianza sostenible entre comunidades con creencias distintas. Su propuesta de convivencia fue pragmática, no utópica. Impuso que la diversidad debía gestionarse a través del respeto y la equidad, sentando así las raíces de la noción moderna de pluralismo civil. También enseñó que el conocimiento era una forma de justicia. Instaba a hombres y mujeres a aprender sin límites. En esa época, el saber era privilegio de clérigos y nobles, pero Mahoma lo democratizó. Decía que buscar el conocimiento era una obligación, no un lujo. Esta idea desencadenó siglos después una era de pensamiento científico y cultural dentro del mundo islámico. Desde la Casa de la Sabiduría en Bagdad hasta los observatorios en Al-Ándalus, su mandato intelectual transformó la curiosidad en un valor social. La educación, en su visión, nivelaba jerarquías y liberaba mentes. Lo asombroso es cómo vinculó justicia con aprendizaje. Solo una sociedad que entiende puede actuar justamente. El saber no era ornamento, era la base del equilibrio moral y comunitario. Cuando Mahoma murió, dejó un legado que excedía cualquier frontera religiosa. Su modelo de justicia social combinaba espiritualidad, política y compasión en un mismo sistema. No fue perfecto, pero marcó un precedente. Sus enseñanzas sobre la equidad, la solidaridad y el respeto por la vida siguen desafiando las estructuras del poder y la indiferencia contemporánea. Lo que comenzó en un pequeño grupo oprimido cambió el curso de civilizaciones enteras. Hoy, al mirar su legado con ojos modernos, vemos un eco de las ideas que inspiran movimientos por los derechos humanos y la justicia global. Mahoma no solo habló de un cielo por venir, propuso construir uno en la tierra, donde la dignidad fuera el derecho básico de todos los seres humanos.